seguimos con el bastardo de Vader. Bueno. Sí. A ver, licenciado, ¿qué es lo que nos trajo el día de hoy? Bueno, si les parece, vamos a empezar entonces con esta nueva exposición. Les voy a contar sobre una novela de Ursula K. Le Guin, Ursula Krever Le Guin, la escritora norteamericana de ciencia ficción que falleció hace un par de años atrás, lamentablemente, pero que nos deja una increíble producción de sus obras. Y me interesa en particular una de sus novelas que originalmente se publicó en el año 69. Acá en español creo que fue Minotauro, que la publica en el 73 o 74 en traducción, pero la novela originalmente es de fines de los 60, 69, que se llama The Left Hand of Darkness, o sea, la mano izquierda de la oscuridad. Y lo que vamos a hacer es, vamos a proponer lo que a mí me gusta a veces llamar un itinerario de lectura, que es una forma de aproximarnos, una propuesta de lectura, aproximarnos a la lectura de un libro, o para el caso podría ser de un film, lo vamos a hacer con algunas películas también a futuro, que ciertamente no es una reducción, no estamos planteando que hay que conocer esto o abordarlo desde este lugar como para entender la obra, simplemente es una propuesta de cómo hacerlo, una posibilidad. No voy a hablar mucho del argumento, no les quiero spoilear el argumento total y no quiero aparte derivarme mucho, pero sí les voy a contar un poquito cómo va la historia. La historia tiene que ver con lo siguiente: hay un hombre, un ser humano que llega a un planeta habitado. El planeta se llama Geden en la novela, que según nos cuenta en la narración la novela, el libro, esto en el lenguaje local quiere decir invierno, winter. El nombre de este hombre es Genly Ai, y Genly Ai es un enviado de una suerte de federación o consejo de mundos que se hace llamar los Ecumen, que buscan el enriquecimiento del conocimiento y la armonía entre los mundos humanos y el avance, el progreso de los humanos en el universo. Hay una historia de esta federación o confederación de los Ecumen que se puede trazar en varias de las novelas de Le Guin. No vamos a entrar en eso en detalle ahora, cuál es la historia, qué es lo que pasa, pero tiene que ver con una digamos, historia previa a este momento, en la cual hay un grupo de humanos que genéticamente hacen una ingeniería de los humanos para habitar, colonizar diversos planetas, y por alguna razón estos planetas terminan desconectados entre sí. Bueno, los Ecumen tratan de volver a conectarlos para hacer esta confederación. Este hombre, Genly Ai, que llega al planeta de Geden o invierno, trae consigo una oferta para que este mundo, Geden, se una a la Unión y participe de todos los beneficios de esta federación. Trae entonces una oportunidad para el progreso, para el cambio, y viene solo, para que esto no se malinterprete como una suerte de invasión o apertura forzada, tipo Japón por los Estados Unidos, a finales del periodo Edo, por decirlo así. Bueno, él viene solo a este planeta, es la costumbre de los Ecumen que sea así. Hay un habitante de este mundo que se llama Estraven, que es un lord poderoso y es primer ministro de una de las naciones, de las dos naciones de este mundo, que ve la importancia de la misión de Genly Ai y lo comprende y va a tratar de ayudarlo contra viento y marea y contra todas las circunstancias adversas que se le van presentando. Básicamente Genly Ai trata de tener una entrevista con el rey de uno de estas dos naciones, espera mucho tiempo, finalmente se revela que este rey está medio desquiciado, entonces Genly Ai trata de ir a la otra nación,
lo apresan, lo mandan a una granja de rehabilitación, se está volviendo loco, y Straven, como traicionando un poco a su nación, va a la nación rival, a la otra nación, digamos, donde está Chen Liai en este momento prisionero, en un campo de internación, de concentración, lo rescata y tienen que atravesar todo un enorme territorio helado, un desierto helado. Piensen que el nombre del planeta es Geden, que quiere decir winter, que quiere decir invierno. Es como un planeta que está en una época, atravesando una época glacial. Bueno, y todos los peligros que corren en esa travesía y todo lo que significa para la comprensión mutua y el entendimiento de ellos dos, esos momentos compartidos allí. Y bueno, en esta historia tenemos, sin entrar mucho en el argumento, el fondo de lo que yo voy a comentar ahora. ¿De qué vamos a hablar exactamente? La línea de lectura que yo les propongo, esta pequeña aproximación, propone pensar en una filosofía oriental, el taoísmo, y algunos de los conceptos inherentes, subyacentes al taoísmo, para comprender cómo se construye esta novela en la obra de Lewin, y para tratar de comprender también algunos de los conceptos que en la novela son centrales, ¿no? Mucho después de haber analizado esto, me vengo a enterar que Lewin sí tenía un conocimiento de taoísmo, que sí podían encontrarse algunos de estos otros elementos de taoísmo en alguna otra de sus novelas, pero me parece, habiendo leído algo de Lewin, que es en La mano izquierda de la oscuridad donde aparece más central la idea de estas nociones de taoísmo que subyacen a la novela. Lewin, digamos, conocía una obra, de esto también me enteré después, ¿no? Investigándolo, una obra central del taoísmo como filosofía oriental, que es el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que es una obra que se le adscribe a un filósofo chino del siglo VI antes de Cristo, que es Lao Tse. Supuestamente Lao Tse escribe el Tao Te Ching, y bueno, no está bien determinado esto, pero es lo que los estudiosos, los orientalistas, piensan que es del siglo VI a.C. Lewin conocía esto, y ella, también viéndolo en entrevistas y escritos después, veo que ella dice que La mano izquierda de la oscuridad, su novela del 69, implica aspectos del sexo, el género, así como temas de traición, fidelidad, y piensa a su invención, a su novela, como lo que ella llama un recurso heurístico, un experimento mental, digamos. Porque, bueno, un experimento que da muchos resultados, ¿no? Uno de estos resultados es el concepto, la concepción de un mundo que está caracterizado por la ausencia de guerra. Un mundo que está caracterizado por la ausencia de la explotación como la conocemos nosotros hoy, y la ausencia de la sexualidad como un factor social ubicuo, presente, omnipresente, ¿no? Piensen que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, todo está permeado por una dualidad que está relacionada directa o indirectamente con la sexualidad humana, ¿no? En ese sentido, hay algo que les tengo que comentar ya en este punto, y es que los habitantes de Geden, los habitantes de este mundo, no son masculinos o femeninos, no tienen un sexo y un género determinado, sino que son potencialmente masculinos y femeninos. ¿Cómo es esto, no? No hermafroditas, sino potencialmente masculinos y o femeninos. Potencialmente, ¿qué significa potencialmente?
la biología de estos seres humanos, que podría seguramente haber estado manipulada genéticamente para que ellos evolucionaran así, consta de un periodo que llaman Kemer, que es un periodo de celo, digamos, en donde la persona se vuelve mujer o se vuelve varón indistintamente y alternadamente. Es un cambio que puede llegar a ser manipulado por intermedio de alguna droga, algo, pero que en general tiene, digamos, su resultado como consecuencia de la respuesta a una pareja sexual que uno tiene. El hecho de pensar estos seres como potencialmente masculinos y femeninos, masculinos o femeninos, femeninos o masculinos, este hecho de poder pensarlos así, digamos, es muy interesante porque entonces no son seres sexuados todo el tiempo. Supongamos que en un mes hay, digamos, 3 o 4 semanas donde la persona tiene, digamos, un sexo neutro, no está sexuada, digamos, y en una semana al mes manifiesta ese periodo de celo de Kemer en donde es, digamos, mujer o es varón. Interesante que entonces la misma persona pueda ser en alguna oportunidad la madre de algún hijo y en otro momento el padre de otro hijo. Mira. No sé si se comprende la idea de la novela que Le Guin definió como este experimento mental. Las variables de este experimento mental pueden ser comprendidas, digo yo, a la luz del taoísmo. Esta idea de balance que tiene la novela, de equilibrio que tiene la novela, esos elementos de la novela pueden pensarse desde el taoísmo y esa es mi propuesta de lectura para ustedes hoy. Insisto, definitivamente no estoy tratando de decir que es esencial conocer algo de taoísmo para leer la novela o para disfrutarla. De hecho, hay muchas líneas de lectura posibles de la novela, ¿no? Y bueno, y por otro lado, decir que La mano izquierda de la oscuridad puede ser solo leída desde esta perspectiva, que puede ser, digamos, abordada solo de este ángulo, sería injusto para la riqueza de la novela y sería también una simplificación y una reducción, ¿no? No es lo que estoy tratando de decir. Entonces, vamos a trabajar una serie de conceptos, 3 o 4 conceptos de taoísmo, para hacer una relación con la novela y proponer esta aproximación a ella. Si les parece, vamos a empezar con uno con el cual probablemente mucha gente esté familiarizada directa o indirectamente. El concepto de la dualidad, que es probablemente una de las características más llamativas de La mano izquierda de la oscuridad, determina, condiciona, le da forma a este mundo ficcional de Le Guin, a Geden, al planeta, que recuerden, se traduce en ese lenguaje como invierno. Estos habitantes tienen esta fisiología sexual que los hace ambisexuales, digamos, y pueden ser activos y receptivos sexualmente en algún momento, pero de manera limitada cada mes, digamos. El resto del mes son entonces inactivos sexualmente y permanecen como, digámoslo así, andróginos latentes, ¿no? Lo que determina que un gedeniano, un habitante de este planeta, pueda ser potencialmente masculino o potencialmente femenino, ¿no? El punto hasta el cual esta característica fisiológica afecta y domina todo en Geden, en este planeta, lo explica un observador en el libro que hace una narración previa y dice lo siguiente, cito del libro: la estructura de sus sociedades, el manejo, la administración de su industria, su agricultura, su comercio, el tamaño de sus ciudades, de sus aldeas, los temas de sus relatos, todo está pensado, está diseñado para encajar y adaptarse al ciclo de Sommer-Kemer. Kemer es el periodo activo sexualmente, Sommer es inactivo sexualmente. Así que cada aspecto de la cultura de Geden está condicionado por la sexualidad. Y todo está centrado alrededor de este ciclo sexual tan particular. Esta mujer, una observadora, esta narradora,
continúa diciendo lo siguiente, vuelvo a citar: no hay división de la humanidad en este planeta en fuertes y débiles. No hay una división entre los que protegen y los que son protegidos, entre los dominantes y los sumisos, entre los dueños y los esclavos. No hay un concepto de división entre algo pasivo y algo activo. En realidad, toda la tendencia al dualismo que subyace al pensamiento humano está disminuida, está reducida o cambiada directamente en este planeta de Gödel. Entonces, mientras que nuestro pensamiento de humanos está permeado con el dualismo, y mientras que nuestros sistemas sociales en general están fuerte y profundamente afectados por este pensamiento dual, están imbuidos hasta límites insospechables de este pensamiento dual, los gödelianos y su cultura no son dominados por este pensamiento de dualismo. La sexualidad de Gödel hace que el pensamiento de un gödeliano tenga un giro radical respecto de digamos, el tipo de pensamiento y visión de mundo que nosotros tenemos habitualmente, ¿no? Y no es ciertamente algo que determina el pensamiento de Gödel como algo condicionante. En realidad, yo voy a abandonar la idea de dualismo ahora, porque el dualismo en realidad implica una separación en dos mitades, ¿no? Hay dos elementos en una relación dual. Y voy a llamar a esta relación no dualismo, sino polaridad. Hay una diferencia importante, ¿no? El concepto de polaridad está basado en el principio de que, digamos, una parte positiva y una parte negativa, por tomar estos términos, aunque sea como provisorios ahora, son aspectos distintos y diferentes, pero de un mismo sistema. Veámoslo con ejemplos, ¿no? Un imán o una corriente eléctrica, ¿no? Pensemos en un imán, esto es bien claro. Tiene un polo negativo y un polo positivo. Sí. Pero si yo corto el imán en dos, tengo dos imanes, cada uno de los cuales tiene positivo y negativo. Claro. ¿Se entiende? O sea, no puede haber un imán sin ambos polos. Es una polaridad. Uh-huh. Veamos otro ejemplo. Una hoja de un árbol, por ejemplo, tiene un anverso y un reverso. El anverso es parte de la hoja, así como el reverso es parte de la hoja. Pero no puede existir un anverso de la hoja sin su correspondiente reverso, y no puede haber un reverso de la hoja sin su correspondiente anverso. En otras palabras, no hay hoja sin ambas polaridades o partes de la hoja. La mano, nuestra mano, tenemos la mano, digamos, Al lado de la palma. la palma y el dorso, y no hay palma sin dorso, no hay dorso sin palma, no hay mano sin ambas partes. Claro. Esto sería el concepto de una polaridad. En la novela, el carácter sexual de los gödelianos y su consecuente forma de pensar, su consecuente cultura, no es entonces lo que podríamos habitualmente entender como dualismo. Yo acá he usado la idea de dualismo, pero los invito a pensarlo desde la polaridad. Esta sexualidad que presentan los personajes ficcionales de este experimento mental, de este experimento heurístico de Lewin, en la novela La mano izquierda de la oscuridad, es realmente una polaridad en el sentido de que no es una oposición, no es un conflicto lo que tenemos acá, sino que lo que pone en evidencia, lo que pone en primer plano esta sexualidad gödeliana es un balance intrínseco, un equilibrio inherente, y no una oposición o un conflicto. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, y lo que me interesa mucho es que la polaridad, este concepto de polaridad, forma la base de un principio taoísta que ustedes conocen, que han escuchado nombrar, que es el de yin y yang. Ah, Todos han visto seguramente un símbolo con el que habitualmente se representa sí. el yin y el yang, el yin y el yang, ¿no? Sí. Que es un círculo con dos mitades, donde Uh-huh. una es blanca con un ojito negro, un circulito negro en el medio, y la otra es
negra con un circulito blanco. Que son ¿no? perfectamente iguales. Digo. Exacto, son simétricas y correspondientes. Esto del yin y el yang representa, recuerden que estamos invitándolos a pensar en esto como una polaridad. El yin y el yang representan dos polos de una suerte de energía, si quieren cósmica, ¿no? Todo está atravesado por esta idea de polaridad, de energía polarizada, en donde el yang se conceptualiza como positivo y el yin como negativo. Yo ahora voy a ahondar en esto. Recuerden que no estamos hablando de una dualidad, no estamos hablando de una oposición, de un conflicto, sino que estamos hablando de una polaridad. La idea de coexistencia inherente una a la otra, etc. Ahora voy a ahondar un poquito. Hay un orientalista muy conocido, un pensador extremadamente lúcido e inteligente, que fue Alan Watts, y en un libro muy interesante de Alan Watts que se llama Tao, The Watercourse Way, está traducido, creo que está en Kier, en la editorial Kier, traducido como El camino del Tao. Bueno, creo que ese es el título. Alan Watts describe el yin y el yang diciendo que esta es una dualidad explícita que expresa una unidad implícita. Y para el pensamiento taoísta el concepto de polaridad es esencial. No hay conflicto, no hay pelea entre lo positivo y lo negativo, entre lo malo y lo bueno, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Ningún elemento en cada uno de estos pares puede existir sin el otro. Uno de los personajes que yo mencioné de la novela, este primer ministro, este Lord Estraven que ayuda al enviado Chen Liai, cuando están atravesando este desierto helado, le cita a Chen Liai, al enviado de los Ecumen, un canto, una canción, un poema que se llama el poema de Tormer, y que dice así, dice: la luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Dos son uno. La vida y la muerte yaciendo juntos como amantes en Kemer. Recuerden que Kemer es el ciclo sexual. Como dos manos unidas como el final y el camino. A propósito de la palabra camino, una de las posibles e innumerables traducciones de la palabra Tao o Tao es la de camino, el camino, virtud, camino, etc. Pero esa es una de las. Este poema, que es bellísimo, ilustra el equilibrio de Gödel y la polaridad de los gödelianos también, y contiene la esencia, a mi entender, del principio taoísta del yin y el yang. La fisiología sexual de estos humanos imaginarios, ¿no? Está en el corazón de este poema de Tormer, en la parte que dice yaciendo juntos como amantes en Kemer, y la vida, la muerte, la luz, la oscuridad, el camino, el final del camino, se muestran por lo que son, no opuestos, sino diferentes aspectos de la misma cosa. Recuerden que el poema de Tormer dice: dos son uno. ¿Ven que es el concepto de yin yang? La idea de una polaridad de la vida necesaria y real es inherente a la visión del mundo que tienen los gödelianos. Esto es claro cuando Straven, este personaje, comenta sobre la luz del día y las sombras. Straven y Chen Liai han estado arrastrando su trineo en medio de la tormenta de nieve, en este desierto helado, y Straven llama a esta condición climática, voy a usar la palabra en inglés y la explico, the unshadow. Shadow es sombra, el prefijo un, del cual vamos a seguir hablando en un momento, da una idea de un opuesto de lo que uno dice, ¿no? El unshadow sería como la no sombra, digamos, para darle una traducción. Claro. Yo leí la novela en el original en inglés y no sé, habría que ver
cómo los distintos traductores de esta novela al español han elegido traducirlo. Esto, ¿no? La traducción siempre, ustedes saben, presenta algunos problemas, pero creo que está claro lo que yo digo. Bueno, y en este momento, debido a la ausencia de sombras, llevar el trineo en este terreno es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque no pueden ver las grietas en el suelo helado, ¿no? Y constantemente enfrentan el peligro de caer al abismo. Straven y Chen Liai no están conscientes, en particular el extranjero en este mundo, Chen Liai, no está consciente de este peligro hasta que Straven está empujando el trineo y cae a una grieta y queda colgando del arnés del trineo. Con muchísimo esfuerzo y con riesgo de vida, Chen Liai lo arrastra de vuelta a la superficie y le salva la vida. Está tan tensionado por el esfuerzo y tan temeroso de caer que no puede seguir, ¿no? Y Straven le dice, el miedo es muy útil. Dice, como la oscuridad, como las sombras. Y señala esto, dice, es raro, ¿no?, que la luz del día no es suficiente. Y miren esto que interesante, dice, necesitamos las sombras para poder ver. Esto a mí, hago un paréntesis, me recordó a una hermosa canción de Leonard Cohen que dice, there's a crack in everything, hay una grieta en todo, that's how the light gets in, así es como entra la luz. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz, ¿no? No recuerdo qué canciones, pero bueno, seguramente nuestros bastarditos la recordarán. Y en este punto, Chen Liai, el terrestre, ¿no?, el enviado de los Ekumen, le dibuja este símbolo que ustedes conocen del yin y el yang, porque a él le suena esto como al concepto de yin y yang. Y le cuentan a Straven, al gedeniano que lo está guiando, sobre el yin y el yang. Bueno, en este respecto, yo quisiera citarles una pequeña parte de uno de los capítulos del Tao Te Ching o Tao Te King de Lao Tse que mencioné antes. Dice, todo el mundo reconoce lo bello como bello. Sin embargo, esto es solo lo feo. Todo el mundo reconoce lo bueno como bueno. Y así todo, esto es solo lo malo. Así el ser, el algo, y el no ser, la nada, se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo corto y lo largo dan inicio el uno al otro. Lo alto y lo bajo se inclinan uno hacia el otro, se aproximan. Esto es el capítulo 2 del Tao Te Ching. No sé si hasta acá me van siguiendo. Sí, bien. sí. Y estas palabras son muy relevantes, digamos, en términos de lo que uno podría pensar al leer la novela, ¿no? Esto del el algo y la nada, el ser y el no ser, porque representan diferentes aspectos, pero aspectos o fases indivisibles de la misma noción. El hecho de que las sombras son una condición necesaria para que veamos es algo que podría, digamos, llamarnos la atención a nosotros los occidentales como algo muy raro, ¿no? Pero, sin embargo, después de pensarlo un poco, nos damos cuenta de que, en efecto, es así. En la novela, para los gedenianos, para Straven, que es el que juega de local en esta parte de la historia, esto es algo natural, esta noción es algo natural. Y de la misma manera es algo natural para cualquier persona que haya sido criada en el marco de una cultura oriental, ¿no? Esta idea de polaridad que expresa el yin-yang como principio está en el centro del taoísmo, ¿no? Después de todo, nuestra filosofía occidental también lo ha tratado, no me voy a ir mucho por las ramas, pero digamos, ¿cómo puede el ser definido si no es con la presencia del no ser, ¿no? Esta dualidad que impone cierta concepción hegeliana, dialéctica, etc., ¿no? Bueno, pero ya digo, no me quiero ir mucho. Otro capítulo del Tao Te Ching, el capítulo 11, dice lo siguiente, miren qué interesante.
Dice, 30 radios convergen en el centro de una misma rueda. Adaptemos el vacío y la nada de esto al propósito en cuestión y tendremos la utilidad del carro. Sigue así. Moldeemos arcilla para hacer una vasija. Adaptemos el vacío y la nada de esto al propósito en cuestión y tendremos el uso de la vasija. Abrimos puertas y ventanas en los muros de una casa. Adaptemos el vacío y la nada de esto al propósito en cuestión y tendremos la posibilidad de habitarla. Así obtenemos algo, aunque es por virtud de la nada que esto llega a tener utilidad. Esto de la luz por sí sola no basta, la oscuridad por sí sola no existe, necesitamos la grieta para que entre la luz, como diría Leonard Cohen. Bueno, esto es el yin y el yang. En este sentido, me resulta extremadamente interesante ver cómo Ursula Le Guin resuelve cualquier posible oposición entre lo femenino y lo masculino, o más bien ha enriquecido la diferencia entre lo femenino y lo masculino de una manera extremadamente hábil como escritora y extremadamente inteligente al crear un mundo cuyos habitantes comparten las características y las condiciones potenciales de los dos sexos, de los dos géneros. Otra pequeña cita del Tao Te Ching, ahora capítulo 28, dice: quien conoce su esencia masculina, pero se mantiene en el principio femenino, es un arroyo para el mundo. Si uno es un arroyo para el mundo, entonces la eterna y constante virtud no lo abandonará y volverá así a su estado de infante, a su estado primigenio. Acá habla de la virtud eterna y constante. Otra traducción posible del concepto de Tao o Tao es el de virtud. Bueno, y así como entonces el principio de yin y yang implica un balance, de la misma manera los gedenianos, como este experimento ficcional de Le Guin, encarnan este balance. No son o bien masculinos o bien femeninos, ni siquiera cuando están en este periodo de celo o cuando están embarazados, ¿no? Sino que son tanto masculinos como femeninos. De un modo similar, en taoísmo, aun cuando el yin se piensa como pasivo y como femenino y el yang como activo y como masculino, los dos se ven como interdependientes y coexistentes, no existen por separado. Recuerden el concepto de polaridad. Alan Watts, de nuevo, en esta obra que yo cité antes, dice: el yin y el yang son principios, no son hombres, no son mujeres. Les digo porque el concepto de yin y yang es un concepto que más o menos nosotros conocemos o del cual hemos escuchado, sí, pero tendemos a asociar esto dualmente, no como polaridad. Vengo a corregir ese error, ¿no?, con esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, esa es la idea del yin y el yang, más o menos explicada aquí, ¿no? Hay dos religiones que se presentan en la mano izquierda de la oscuridad, que se llaman el culto Yomesh y los Handara. De los dos, la religión o filosofía, si quieren, ¿no?, de Handara es la que mejor puede ser identificada y comparada con el taoísmo. No es, ya les digo, no es tanto una religión como una filosofía, un modo de vida. Y Chen Liai describe en la novela lo poco que conoce de los Handara, diciendo lo siguiente, cito de la novela. El Handara es una religión sin institución, sin sacerdotes, sin jerarquía, sin votos, sin credo. Todavía, dice Chen Liai, se me hace difícil decir si tiene un dios o no. Es elusiva. Siempre está en algún otro lugar. No está fija en una manifestación como en los retiros o las fortalezas de los Handara. Estos retiros a los cuales la gente puede ir y pasar una noche o una vida entera. Hay ciertos aspectos de esta
forma de vida, de esta filosofía, los Gandhara, que parecen haber sido moldeados en la idea taoísta de la polaridad. Algunos de estos aspectos los vamos a mencionar. Por ejemplo, hay una disciplina mística que llaman presencia, que es una quietud que tiende hacia la experiencia de la inmanencia, según la describen en la novela, que practican los adeptos al Gandhara y que se llama el untrance, el no trance. Para ellos la ignorancia y el desaprender o el desaprendizaje son la fuente, el origen del pensamiento, del conocimiento. Y lo que se puede conocer, lo que es factible, lo que es posible, lo que es real, se define por lo que es desconocido y por lo que no puede conocerse. De la misma manera, dice uno de los... no quiero usar la palabra sacerdote, ¿no? Pero digamos sacerdote de los Gandhara, un hombre que cultiva, un filósofo de los Gandharata, dice en la novela lo siguiente: la única cosa que hace a la vida posible es la permanente e intolerable falta de certeza, no saber qué es lo que sigue después. Straven, en uno de los pasajes de la novela, este primer ministro, este Lord, que se hace amigo de Chendiai, del enviado, que lo acompaña, más tarde en la novela va a hacer una referencia a esto también cuando dice que es lo inesperado lo que hace la vida posible. Ven que hay varias manifestaciones de esto en la novela. Bueno, este uso, les decía hoy, del prefijo negativo UN en inglés, sugiere una cualidad opuesta más que algo negativo. Hay otros prefijos en la lengua inglesa que dan una idea de negación más clara, ¿no? El non, el this, pero el UN, an, da una idea de algo opuesto a lo que se está diciendo. Una palabra como unlearning o el desaprender, consecuentemente denota algo que se define por su opuesto, el aprender, y no por un valor negativo de la palabra aprender. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. De la misma manera, el yin se define como femenino solo en relación con el yang definido como masculino y viceversa. El yin se define como pasivo en relación a lo activo del yang. El yang se define como activo solo en relación a lo pasivo del yin. Nunca el yin va a ser negativo por un valor intrínseco, un valor inherente. El yin es solo negativo en tanto que el yang es positivo. Y esto definitivamente no implica una idea negativa o una connotación negativa. Para el caso del yang, una idea o connotación positiva por esencia, esencialmente, inherentemente. Cualquier análisis que tratara de ver estos elementos o fases como separadas o como oposición no nos lleva a ningún lado. Es una futilidad. Y los elementos o fases de esta polaridad solo pueden ser comprendidos en su relación mutua. De hecho, en el idioma chino y en el taoísmo hay un concepto que explica esa relación mutua. Es el Xiang-Shen. Xiang-Shen, el Xiang-Shen quiere decir surgimiento mutuo, inseparabilidad. Y Straven también dice en algún punto de la novela, salto del taoísmo a la ficción de Lewin, espero no perderlos, ¿no? Straven dice, el personaje en la novela dice, oponerse a algo es mantenerlo, dice Straven. Ser un ateo es mantener a Dios, su existencia o su no existencia no importa, dice. En el plano de la prueba no tiene ninguna importancia. La idea de prueba, la palabra prueba, dice Straven, solo puede ser usada entre los Gandharata, entre los cultores de esta religión o filosofía de la cual hablamos, que han elegido no tratar a Dios como un hecho que pueda ser sujeto tanto a una prueba o a una refutación, y entonces han roto el círculo. Perdón, y que Huelva estaba hablando de la cocina para el café. Bien ahí. Bueno, y esto es lo que dice Straven, que los Gandharata han roto este círculo de dualismo. Él no lo dice así, ¿no? Pero piensan en términos de polaridades.
el taoísmo considera la vida y los procesos de vida un equilibrio entre el yang y el yin, entre el yin y el yang, en el hecho de que los dos son aspectos diferentes de un mismo sistema. La luz, la oscuridad, la luz. Invariablemente necesitamos uno para comprender el otro. Bueno, prosigamos, por favor. Polonia no llegaron Que todavía. todavía Sí, que no llegamos. Todavía nos falta Jurassic Park. Bueno, Por lo que veo, Jurassic Park también tiene. No, pero yo lo hago así, yo ya lo tengo. En 20 minutos, ya lo hice en 20 minutos. ¿acá? Ya ¿Hablamos está, ahí? ya está prendido, ya está. Bien. Filmado. Bueno, continuamos entonces. Hay una sección, una parte de la novela, en el capítulo 5, donde este personaje del enviado de Chen Liai describe la vida en el retiro de Adahord, que es uno de estos retiros fortaleza de los Gandhara, y dice lo siguiente, cito de la novela: era una vida introvertida, autosuficiente y que estaba como detenida en el tiempo, una vida que estaba imbuida de esta, entre comillas, ignorancia tan singular que los Gandharata aprecian tanto y que es obediente a su regla de inactividad o más bien de no interferencia. Esta regla que ellos expresan con la palabra nusud, que tengo que traducir, dice Chen Liai, como no tiene importancia, está en el centro de su culto, de su filosofía, y no pretendo comprenderla. Pero comencé a comprender mejor a Karhait, que es esta nación que él visita, después de pasarme un mes en Adahord. Esta palabra, nusud, va a ser importante en lo que voy a explicar ahora, ¿no? Esta palabra en el idioma del concepto de los Gandharata, en el idioma local, que es traducible como no matter, algo así como, bueno, no tiene importancia. Este concepto de, entre comillas, ignorancia de los Gandhara toma aquí un significado que es ligeramente diferente del que ha tenido hasta ese momento para Chen Liai, ya que se enriquece y se aclara como nunca lo había hecho antes para él, ¿no? Aparece junto y muy cercano al precepto de inactividad o de no interferencia que siguen los adeptos al Gandhara. De este modo, nusud, esta expresión del precepto de no interferencia, que quiere decir no importa, redefine aquello que los Gandhara entienden como ignorancia, entre comillas, y explica por qué esta particular forma de, entre comillas, ignorancia se dice que es la base del conocimiento y la base del aprendizaje, la base del pensamiento también. Que tanto esta ignorancia y esta no interferencia aparezcan juntas como dos pilares de la filosofía de los Gandhara es algo que corre en paralelo a otra idea que se expresa más tarde en el mismo capítulo 5 de la novela. Chen Liai ofrece comunicarse con este filósofo Fax, este filósofo, sacerdote, entre comillas, digamos, ¿no?, de los Gandhara, que él conoce en una forma de telepatía que han desarrollado los Ecumen, y este sacerdote, filósofo, muy cortésmente rehúsa, le dice que no. Dice que lo que a él le interesa es desaprender y no aprender. Prefiere no tener que aprender una habilidad que definitivamente va a cambiar su mundo, ¿no? Él le dice a Chen Liai. Y entonces Chen Liai le responde, de acuerdo a lo que ustedes están previendo, su mundo va a cambiar y dentro de un corto tiempo. Y entonces Fax, esta persona, le dice, y yo voy a cambiar con mi mundo, dice, pero no tengo deseo de cambiar, no tengo ningún deseo de forzar este cambio. Entre comillas, sacerdote,
está listo para aceptar entonces un cambio, es lo suficientemente flexible como para enfrentar una situación nueva y para cambiar de acuerdo a ella. Pero sin embargo no tiene intención de instrumentar el cambio, de ser el instrumento de cambio, ¿no? No quiere acelerar algo que va a ocurrir a su debido tiempo. En este sentido, la ignorancia, entre comillas, el desaprendizaje, no se oponen al cambio, ya que no son incompatibles. La ignorancia, entre comillas, viene del desaprendizaje. Las dos acompañan la no intervención. Y esta no intervención permite que uno pueda seguir el curso natural de las cosas que va a llevar eventualmente a un cambio. Entonces, en este punto, nuevamente, otro concepto del taoísmo, un concepto de no intervención, de no interferencia, que expresa en la novela la palabra recurrente, esta que mencionamos antes de Nusud, es un concepto de taoísmo que puede leerse aquí, que es central para la mano izquierda de la oscuridad. Y es un concepto sobre el cual la novela parece haber sido creada, ¿no? Y es el concepto de Wu Wei. Wu Wei es un principio taoísta de no acción, no de inacción, sino de no acción, de no intervención, no interferencia. No debe ser confundido con una idea de pasividad. Wu Wei refleja la flexibilidad, refleja la adaptabilidad, no tiene nada que ver con una actitud pasiva. Habíamos hablado de este libro de Alan Watts, Tao de What's a Course Way, El Camino del Tao. Voy a citar nuevamente de este libro cuando Alan Watts define y explica el concepto de Wu Wei claramente, muy claramente. El principio de no acción, dice Alan Watts, Wu Wei, no es uno que deba ser considerado como inercia, como laissez-faire, como haraganería o como mera pasividad. Entre los muchos significados de Wei están ser, hacer, practicar, actuar. También la idea de Wei podría pensarse como falso, simulado. Pero en el contexto de las escrituras taoístas, dice Alan Watts, es muy claro que Wei significa forzar, entrometerse, la idea del artificio, de algo artificial. En otras palabras, el tratar de actuar en contra de la beta del Li, que es otro concepto taoísta que vamos a mencionar en un momento. Entonces, sigue Alan Watts, Wu Wei se tiene que entender como no forzar. Es lo que nosotros queremos decir con ciertas expresiones en nuestro lenguaje cuando hablamos de seguir la beta de algo, ¿no? Rodar con el golpe de algo, nadar con la corriente, acomodar, preparar las velas en la dirección en la que va el viento, tomar la marea en su momento, ceder para conquistar. Todo esto está en el corazón del concepto taoísta de Wu Wei. Entonces, si analizamos cada acto de este personaje Estraven, vuelvo a la novela, en el desierto helado que atraviesa con Chen Liai, podemos reconocer que sus acciones siguen este principio, están de acuerdo con este principio. Estraven se hace uno con el mundo, digamos, ¿no? Y no actúa contra el curso natural de los eventos, contra el curso natural de las cosas. El hecho de que Estraven no fuerce las cosas le da una conciencia definitiva, una conciencia concreta de su mundo. Su concientización de mundo le permite ejercitar una forma de estar atento y alerta permanentemente muy particular y le permite adaptarse a su medio ambiente. Esta habilidad que eventualmente, digamos, tanto él como Chen Liai, a él como a Chen Liai les va a permitir conquistar y prevalecer y vencer, ¿no? Entonces, Estraven, este personaje de la novela de Ursula Le Guin, es en sí mismo una expresión de este principio del Wu Wei. Se dan cuenta cómo podemos entender otra serie de ideas de la novela desde un concepto del taoísmo.
porque Straven como personaje literalmente sigue el curso de la corriente de las cosas en todo lo que hace. En uno de los capítulos donde es el narrador, lo escuchamos, lo leemos diciendo esto, ¿no? Él dice: nunca tuve ningún don excepto el siguiente, saber cuándo la gran rueda cede a un toque, al tacto. Saber esto y actuar en consecuencia. Este concepto de la gran rueda de Straven y su idea de cómo acompañar el poder, el fluir, evidentemente tiene un eco del concepto del Tao mismo, ¿no? Recuerden que yo había comentado que una de las ideas del Tao es la de fluir. Se puede comprender como camino y como el fluir de ese camino, ¿no? Hago un pequeño paréntesis. Alan Watts cita a un filósofo del confucianismo cuando dice que una posible traducción del concepto de Tao es imposible en sí misma, porque el Tao que puede ser nombrado ya no es Tao, digamos. Piensa que no es algo fijo, no puede ser fijado. El Tao que puede ser taoado no es Tao, dice en algún punto. Entonces, vuelvo a la novela. La certeza de Straven de ser uno con el fluir natural de las cosas, con su, digamos, entorno natural, le permite a Straven moverse fluidamente con su mundo, ¿no? De hecho, Straven tiene claramente una flexibilidad, una fluidez que explica y justifica todos sus actos, todo su comportamiento. Y Chen Liai, este personaje que es el enviado de los Ecumen, reconoce esta característica y en algún punto de la novela dice: nunca conocí una persona que pudiera actuar tan totalmente, tan rápidamente a una situación de cambio como Straven. Nunca era imprudente, nunca era precipitado, nunca era intempestivo, nunca se apresuraba, pero siempre estaba listo, dice Chen Liai de Straven. Y esta capacidad de Straven para reaccionar de este modo, para estar preparado para enfrentar cualquier situación nueva, es una consecuencia directa tanto de su reconocimiento del mundo como de las circunstancias por el hecho de lo que son, ¿no? Pero también del hecho de que él nunca fuerza los eventos, nunca fuerza las cuestiones. Y uno como lector de la novela va conociendo que esto es típico de la disciplina del Handara, ¿no? De esta filosofía del mundo ficcional de Geden de Witt, de invierno. La capacidad que está presente en Straven y en los adeptos del Handara se expresa significativamente del modo en que las preguntas y la necesidad de hacer preguntas son consideradas, ¿no? Las respuestas no deben ser forzadas y las preguntas siempre deben ser formuladas de manera muy cuidadosa. La necesidad, en principio, de hacer preguntas es algo que ya de por sí se cuestiona. Esto es, diría los Handara, porque algunas preguntas simplemente no pueden ser contestadas. Notamos que Straven dice en el capítulo 11 de la novela: saber cuáles preguntas no tienen respuesta y no contestarlas. Esta habilidad es de lo más útil en tiempos de estrés, en tiempos de oscuridad. Esta es la esencia de la sabiduría que se encuentra en la no acción, que podría tener la expresión de Nusud en la novela y del Wu Wei en taoísmo. Hay un filósofo chino que alguna vez dijo: si te contara todo dejaría de lado, pasaría por alto lo esencial, ¿no? Y hoy, charlando de algunas de estas cosas con Guillermo del Totoro, recordábamos la famosa plegaria de la serenidad, esa que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo cambiar, pero también sabiduría para entender la diferencia. Esta plegaria que se atribuye a Reinhold Niebuhr
digamos, hay un montón de conceptos que podríamos asociar con esta idea. Pero bueno, volviendo al taoísmo, el principio de Wu Wei, del no forzar, de la no acción, en el sentido de no ir en contra del Tao, del fluir del Tao, me parece que es perfecta para comprender la idea de Nusud, del no importa y de lo que es pasible de ser respondido o no en la novela. Entonces, la flexibilidad, la fluidez, la adaptabilidad, estos son los resultados de comportarse de acuerdo a lo que se transmite en el concepto de Nusud en la novela y de Wu Wei en el taoísmo, ¿no? Una imagen que se usa mucho en los escritos taoístas para escribir el principio de Wu Wei es la del agua, la esencia y las razones de la fuerza inherente del Wu Wei se representa muchas veces hablando del agua, pensándolo en la imagen del agua. La naturaleza del agua manifiesta y representa la no acción, y sin embargo el agua nunca puede ser vista, visualizada o pensada como algo pasivo, ¿no? En el Tao Te Ching, cito del capítulo 8, cuando Lao Tzu expresa esta metáfora del agua de manera perfecta y escribe lo siguiente, dice lo siguiente: el bien supremo es como el agua. El agua beneficia a innumerables seres vivos sin combatir a ninguno de ellos, y se ajusta allí donde nada ni nadie quiere estar. Debido a esto se acerca mucho al Tao. Y en el capítulo 78 del Tao Te Ching leemos lo siguiente: no hay nada en el mundo más blando, más débil y más sumiso que el agua. Sin embargo, no hay nada mejor que el agua para atacar y erosionar aquello que es fuerte y que es duro. Y esto es así, ya que nada puede tomar su lugar. Que lo débil vence a lo fuerte y que lo sumiso y blando supera a lo duro es algo que todo el mundo conoce, pero que nadie lleva a la práctica. En este sentido, yo veo que el Wu Wei, el concepto taoísta, también implica la idea de que lo sumiso va de la mano de lo que no lo es, lo blando va de la mano de lo duro, lo débil va de la mano de lo fuerte, ya que en el fluir de las cosas ambas fuerzas son una. Entonces, ciertamente, ustedes ya se darán cuenta de dónde voy. El concepto, el principio de Wu Wei está relacionado directamente con el principio del yin y el yang del que hablábamos hoy, y la idea del surgimiento mutuo y la inseparabilidad del xiang shen que subyace al yin y al yang. Si uno deja que las cosas sean y no hace nada contra la beta y el orden natural de las cosas, hay un orden natural que se desarrolla en consecuencia. Eso está expresado en otro principio taoísta que no voy a desarrollar muy en detalle para no extenderme mucho, que es el de Li. Li es un orden orgánico y natural de las cosas, ¿no? Lo citaba hoy cuando hablábamos del hecho de que Wu Wei es no ir contra el fluir del Tao, no ir en contra del orden natural del Li. Es un orden orgánico, natural, no un artificio, algo forzado, algo fabricado. Es como crecen las cosas naturalmente, digamos, ¿no? Aunque en la mano izquierda de la oscuridad es Straven el que encarna el espíritu de no intervención, claramente, sin lugar a dudas, puede decirse que este principio es algo que es inherente a la concepción gedeniana de la vida y al modo de pensar gedeniano, ¿no? de este mundo ficcional de Lewin. Y es algo que consecuentemente comparten todos los habitantes de Geden, de este planeta winter, invierno, ¿no? Está presente, por ejemplo, en lo que un médico que atiende a Chen Liai después de que atraviesan este desierto helado le dice a Chen Liai, le dice, te has desgastado, dice, no hay nada más en este punto que puedas gastar, descansar, dice, recostate y descansá, y le dice lo siguiente, esta es una linda metáfora, como los ríos helados descansan en invierno en el valle. Es como que de alguna manera nosotros pensaríamos en esto como, digamos, algo negativo quizás desde nuestra concepción occidental, pero
el agua llega, digamos, si es un glaciar llega a su tiempo, si es un río tempestuoso llega a su tiempo, pero siempre llega. El movimiento se da de todos modos, ¿no? A esto me refiero. Otro ejemplo en la novela, los Ecumen, esta unión de mundos, este consejo, federación de mundos, a los cuales Chen Liai representa en Geden, es el enviado de los Ecumen en Geden. Los Ecumen dicen que cuando la acción no da frutos, hay que reunir información. Cuando la información no tiene sentido, hay que dormir, hay que descansar. Y esto Chen Liai mismo lo va a haber aprendido al final de su viaje de invierno, ¿no? Esta novela, en un punto, es una novela de viaje también, ¿no? De crecimiento en viaje. Junto con Chen Liai, nosotros como lectores alcanzamos el final de la novela comprendiendo probablemente que hay un tiempo para la acción y un tiempo para la espera o la no acción. En términos del taoísmo, es claro que el Wu Wei como no acción no es pasividad, sino que implica conocer cuándo es tiempo de acción y cuándo es tiempo de no acción, cuándo es tiempo para el yin y cuándo es tiempo para el yang, digamos. Otro capítulo del Tao Te Ching dice: el Tao nunca actúa y sin embargo nada queda sin hacerse. Y el Tao Te Ching en otro capítulo dice esto, lo voy a volver a citar. Dice: la cosa más blanda y más sumisa en el mundo puede aplastar aquello que es más duro y fuerte. Lo que carece de sustancia penetra aquello que no tiene abertura, resquicio o grieta alguna. Esta es la razón por la cual conozco las ventajas de recurrir a la no acción. La enseñanza, sigue el Tao Te Ching, que no usa palabras, las ventajas de recurrir a la no acción, estas son cosas que están más allá del alcance y de la comprensión de la mayoría. Son cosas que solo unos pocos en el mundo conocen. Este beneficio de recurrir a la no acción, este acto que consiste en no actuar, por decirlo de alguna manera, resulta en un equilibrio armonioso de cosas, un orden que nunca entra en conflicto con el curso de la naturaleza, con el curso natural de las cosas, que está de acuerdo con los procesos naturales y consecuentemente, de nuevo parafraseando a Alan Watts, cuando define el Wu Wei, este balance nunca actúa contra la beta del Li. Yo lo decía recién, este concepto del Li. Todo Geden, como mundo ficcional de Lewin, la filosofía de Handara en particular, parece que acompañaran la beta del Li, ¿no? El hecho de que este mundo parece una misma expresión de Li es clarísimo en la novela, para quienes la leemos desde este lugar de taoísmo, ¿no? Yo les decía recién, Li es una manifestación del orden orgánico y natural. Alan Watts define el Li, el concepto del principio del Li, de esta manera. Dice: aunque el Tao es Wu Tse, o sea, no ley, existe un orden, un patrón que puede ser claramente reconocido en el mundo, en el universo, en la naturaleza, pero que no puede ser definido como ley, ya que tiene demasiadas dimensiones y demasiadas variables. Este tipo de orden es el principio de Li. No es un orden lineal, no es un orden simétrico, es un orden asimétrico, es un orden natural, es un orden orgánico, no es artificial o mecánico. Hay dos naciones representadas en el mundo ficcional de Geden, de la novela de Lewin, La mano izquierda de la oscuridad, que son Geden y Karhide. Mientras que Geden se ajusta a un sistema de gobierno y de organización que podríamos identificar nosotros en nuestro mundo real como más antiguo, ¿no? Orgoreyn, la otra nación, tiene un gobierno central muy poderoso que trata de controlar, de supervisar todo en el país, en el territorio. Las rutas están señalizadas y se mantienen de manera apropiada. El Estado encuentra empleo para todos sus ciudadanos. La ciudad capital está estandarizada, es ordenada, está limpia. El Estado tiene un núcleo, una cabeza central muy fuerte, ¿no? Pero Karhide, la otra nación, de donde proviene Estraven y a donde Chen Liai va en primer lugar, para después tener que escapar a la otra nación,
tiene un solo rey, no está organizada a escala nacional o de una forma estandarizada. Sus unidades menores de organización social no son tan rígidas como en la nación de Orgoreyn, ¿no? Orgoreyn tiene una estructura sólida, caracterizada por un orden altamente estructurado, ¿no? Bueno, de alguna manera esto responde al orden del Li. Yo voy a citar otro pequeño fragmento del Tao Te Ching que tiene que ver con una cuestión política desde la cual podría leerse esta separación de dos naciones en este orden, ¿no? En el capítulo 57 del Tao Te Ching, Lao Tse escribe lo siguiente, dice: el Estado se gobierna con rectitud, la guerra se lucha con sagacidad, pero el imperio se gana sin entrometerse. ¿Cómo es que sé que esto es así? Lo sé por lo siguiente: cuantas más limitaciones, tabúes y prohibiciones hay en el imperio, más empobrecido es un pueblo. Cuanto más afiladas las armas y herramientas tenga el pueblo, más ignorante es. Cuanto más ingenio y astucia muestre la gente, más se multiplican las baratijas innecesarias. Cuanto más se conocen las leyes, los edictos, más ladrones y criminales hay. Por eso el sabio dice: elijo no actuar y la gente se transforma por sí misma. Prefiero la quietud y la gente se rectifica y mejora por sí misma. No me entrometo y la gente prospera por sí misma. Estoy libre de todo deseo y la gente por sí misma se torna sencilla como la madera aún no tallada. Otro capítulo del Tao Te Ching, el capítulo 80, dice lo siguiente: reduce el tamaño del Estado y su población. Aunque el pueblo tenga armas de guerra para una tropa o batallón, asegúrate de que no vayan a usarlas. Asegúrate asimismo de que no deseen ir a lugares distantes, porque consideran que la muerte no es un asunto sin importancia. Aun cuando el pueblo tenga carros, tenga barcos, no tendrán ningún uso para ellos, ni tendrán ocasión de exhibirlos o vanagloriarse de ellos. Procura que el pueblo vuelva a usar cuerdas anudadas para comunicarse. Procura que disfruten su comida, que se sientan cómodos con sus vestimentas, que crean que son bellas, que estén satisfechos y complacidos con sus casas, que sean felices en el mundo donde viven. Aunque el estado vecino se encuentre tan cerca que pueda verse a simple vista y que se escuche el canto de los gallos y el ladrido de los perros en el otro estado, así toda la gente crecerá y morirá sin necesidad de tener nada que ver entre sí, sin ningún contacto con la gente del estado vecino. En este mundo ficcional de Geden, volviendo a la novela, el tiempo se cuenta de una manera muy particular, que tiene que ver con esto del orden del Li, del orden orgánico y natural. Esto también tiene un eco con el concepto chino del tiempo, no voy a ahondar en ello, pero en la novela Chen Liai escribe lo siguiente. Dice: en Karhaide y en Orgoreyn, en las dos naciones de Geden, los años no se numeran consecutivamente de un año base hacia adelante al presente. El año base del que se cuenta todo el tiempo es el año presente en sí. Cada año nuevo, cada día del año nuevo, el año pasado se transforma en el pasado. Y cada tiempo pasado se incrementa por uno. El futuro se cuenta de manera similar. Cada año es el año por venir. Entonces, cuando viene un año nuevo, ese año es el año 1. Este principio del Li, del cual hablábamos en el taoísmo, encuentra expresión en muchos lugares de la novela de este mismo modo. No voy a ahondar más en esto, podríamos seguir y seguir, pero me parece que queda claro. Me parece, para terminar ya, que es relevante proponer una pregunta relacionada con la misma creación de La mano izquierda de la oscuridad. Y es, ¿por qué Le Guin eligió modelar este mundo ficcional usando estas metáforas taoístas, estas imágenes taoístas?
¿Por qué es que en esta creación de su, como ella lo llamó, experimento mental, es claro que ha usado elementos y principios del taoísmo? Podríamos tratar de hacer esta pregunta y tratar de responderla volviendo a la androginia, ¿no? de los personajes, de los gedenianos, a esta sexualidad ambivalente, potencial, latente, de los gedenianos, los personajes ficcionales de este mundo ficcional de Geden, de Ursula Le Guin, en La mano izquierda de la oscuridad. La crítica Susan Wood escribe en una introducción a un libro que se llama El lenguaje de la noche, que es una colección de ensayos escritos por Ursula Le Guin, compilados por Susan Wood. Susan Wood escribe en la introducción: en la revista de ciencia ficción Estudios número 6 de julio de 1975, Le Guin definió los dos mitos dominantes de La mano izquierda de la oscuridad como los mitos del invierno y la figura arquetípica del andrógino, los cuales, siente Le Guin, son los arquetipos y potencialidades de la psique humana que son de mayor importancia hoy, que están vivos, presentes hoy, y que están imbuidos, llenos de una estructura creativa y destructiva a la vez. Así que es urgente es esencial que los traigamos a la conciencia. Eso escribe Susan Wood en la introducción a The Language of the Night, el lenguaje de la noche. Nosotros decimos, para llevar esto a una concientización, lo que hace Le Guin es recurrir a una bella metáfora. Y eso es básicamente lo que hace un escritor, una escritora, recurrir a metáforas. Le Guin escribe una frase en alguno de sus ensayos que es bellísima, y que tiene un eco como prefacio a La mano izquierda de la oscuridad, que dice lo siguiente. Lo voy a decir primero en el inglés en el original y la voy a traducir. Distrust everything I say, I am telling the truth. O sea, desconfía de todo lo que digo, porque estoy diciendo la verdad. Esto a mí me parece bellísimo y una fuente de reflexión potencialmente muy rica, ¿no? Entonces la idea acá, cuando Le Guin presenta un planeta cuyos habitantes son tanto hembra como macho, tanto masculino como femenino, tanto mujer como varón, la idea es la de la necesidad de crear una metáfora descriptiva. En la introducción a La mano izquierda de la oscuridad que escribe Le Guin, ella dice, y cito, sí, es cierto, de hecho la gente en este libro, los personajes de este libro son andróginos, pero eso no quiere decir que yo estoy prediciendo o que esté declarando que en un milenio o en un tiempo en el futuro vamos a volvernos andróginos. No estoy anunciando que yo creo, que pienso que deberíamos serlo. Simplemente, dice Le Guin, escribe Le Guin, simplemente observo en la peculiar y desviada y experimental manera en la que lo hace la ciencia ficción, que si nos miramos a nosotros mismos bajo cierta luz, en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, ya somos andróginos. No estoy prediciendo, no estoy prescribiendo, simplemente, dice Le Guin, estoy describiendo. Y lo que estoy describiendo son ciertos aspectos de la psicología real, del modo en el que lo hace una novelista, que es elaborando, inventando mentiras circunstanciales. De ahí esta frase de desconfía de todo lo que digo porque estoy diciendo la verdad. Los gedenianos, los personajes de su novela La mano izquierda de la oscuridad, son obviamente un elemento importantísimo, un elemento central del experimento mental, el
el recurso heurístico de esta escritora. Y son ejemplos maravillosos de cómo es posible para un escritor integrar y equilibrar lo que aparentemente son fuerzas opuestas, ¿no? Resolver los problemas y los conflictos que causan los dualismos. Es verdad, los guedenianos son una linda descripción, una buena descripción, pero bueno, simplemente son metáforas, ¿no? Pero pensemos que, digamos, esta base de las metáforas ficcionales que tiene la novela de Le Guin en elementos y principios del taoísmo hace que esta metáfora tenga una claridad y una fuerza impresionante. Por eso yo propongo esta línea de lectura. Y bueno, y colocar a esta metáfora guedeniana como Estraven, el personaje, junto a un humano, un ser humano tal y como lo conocemos, como Chen Liai, en el vasto y helado desierto de un mundo imaginario, de una posibilidad imaginaria como es Gödel, simplemente prueba que el equilibrio que propone esta creación experimental está dentro del rango de lo humano, ¿no? La escritora en la introducción a la novela también dice en algún punto: la única verdad que puedo comprender o expresar lógicamente definida es una mentira, psicológicamente definida es un símbolo y estéticamente definida es una metáfora, ¿no? Entonces la mentira, entre comillas, circunstancial de la escritora es una verdad concreta y bien definida, ¿no? Bueno, esto es todo, es una aproximación a una posible lectura, un itinerario de lectura, como me gusta a mí llamarlo, una propuesta de lectura para la novela de Ursula Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad. Obviamente los dejo con la recomendación de que la lean. Desconozco si hay alguna adaptación fílmica, pero incluso antes de saberlo, si es que la hay, no dejen de leer el libro, ¿no? El libro usted desconoce si está para descargar en internet, me imagino que sí. No, sí, Todo está. Sí. En la versión original, la versión en inglés. En la versión en inglés, y hay traducciones. Yo no leí ninguna traducción, aunque sé que la editorial, bueno, en Minotauro se publicó en español, acá en Latinoamérica, en 1973 o 75, como dije hoy. Sí, está para descargar tanto en inglés en el original, si alguno lee en inglés, Bueno, como en traducciones. Sí, vamos a buscarlo y lo vamos a dejar Lo recomiendo. Abajo en la caja de comentarios para que ustedes puedan revisar el texto que nos ha traído Karts. ¿Algún film basado en esta obra? Bueno, eso es lo que decíamos recién. No lo sé. Voy a ir un poco más lejos. En algún momento vamos a hablar de adaptaciones. Vamos a utilizar ejemplos como, digamos, ustedes todos conocen la película Soy Leyenda. Quizá no sepan que Soy Leyenda toma su idea de un libro. Vamos a utilizar este ejemplo, y quizá lo que yo les contaba hoy de Coraline, el libro de Neil Gaiman, y la hermosa adaptación de Henry Selick, para hablar de adaptaciones. Pero lo que les voy a decir es que si existe una película basada en esta novela, La mano izquierda de la oscuridad, ya apuesto a que no va a ser Ni la mitad de lo que no, ni la centésima, ni la milésima parte de rica y de buena. Hay un montón de cosas en la novela que serían extremadamente difíciles de adaptar y probablemente terminarían en una historia sencilla y simple, porque mucho de la ficción de Le Guin, y este libro no es una excepción, tiene una historia que subyace el argumento central, que probablemente no sea tan compleja, pero que funciona hermosamente bien como un símbolo, como una metáfora. Es un poco lo que tratamos de comentar hoy. Insisto con lo que les explicaba al principio, ¿no? La mano izquierda de la oscuridad, como cualquier otro libro, puede leerse desde muchos lugares, desde muchas perspectivas, con muchas líneas de lectura posibles. Yo vine a proponerles una. Desconozco, no lo investigué tampoco si hay una película.
probablemente mi curiosidad y mi amor por esta novela harían que quiera verla y ya estoy seguro de que voy a sentirme decepcionado. Hay adaptaciones excelentes, piensen en la trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos, y acá muchos fans también, muchos seguidores furiosos de Tolkien o de la trilogía o de las novelas de Tolkien estarían enojados conmigo por decir esto, pero creo que es una hermosa adaptación. Pero hay adaptaciones o Coraline en la película de Henry Selick, que es hermosa adaptación y excelente adaptación con sus transformaciones y cambios, porque es un medio distinto, ¿no? De la novela de Neil Gaiman al film de Henry Selick, obviamente hay que hacer concesiones y adaptaciones, pero pensamos en, no sé, la novela de Richard Matheson, I Am Legend, Soy Leyenda, y vemos la película buenísima, a mí me encantó la película, ¿no? Donde trabaja, ¿quién es? Will Smith, ¿no? Will Smith. Will Smith. Sí, en japonés. Y digo, la idea es completamente distinta. Les resumo lo que en algún momento podemos llegar a elaborar. En la novela, el personaje central, este narrador, es leyenda porque él es el otro. Digamos, la nueva normalidad son estas mutaciones que son el ser humano hoy. Entonces, el extraño, el otro, en la novela, es este narrador. Y la película hace una película de acción buenísima. Yo realmente la disfruté, la veo de nuevo y me gusta. Pero, digo, la riqueza de esta metáfora de la novela de Matheson está subvertida, está cambiada, No está adaptada. No, es una adaptación. Es una adaptación, ciertamente. La esencia del... Digo, lo que la novela dice es una cosa, lo que la película explica, comenta, describe es completamente distinto. La riqueza de la novela, yo no voy a decir está perdida en el film, en la película, voy a decir está trastocada, subvertida o cambiada, es otro foco de atención, lo cual es entendible, hubiera resultado una película completamente distinta. Personalmente, esto es una opinión muy personal, ¿no? Creo que el libro de Richard Matheson era para hacerlo, digamos, en el espíritu del libro, lo hiciera, no sé, un director como, ¿quién podría ser? No sé, ayúdenme ustedes, a ver. Tarkovsky. No, Tarkovsky no, estoy pensando, Jodorowsky probablemente hubiera tomado hubiera hecho algo muy bueno de esto. Estoy pensando en algún otro director. Ustedes conocen al director de Twin Peaks, claro. David Lynch. El libro de Matheson lo toma un David Lynch y hace un peliculón que te lleva a la reflexión y que probablemente sigue este concepto de la novela que yo resumí horriblemente recién, pero bueno, para explicarlo. Insisto con que la película que nosotros conocemos, esta adaptación, es una buenísima película y que personalmente me gustó y que vuelvo a ver y me encanta y me engancho con la historia, pero es una simplificación. Es una película que puede hacer Disney para el caso, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, bueno, hoy Disney no, pero sí. No, pero se entiende la idea, sí, ¿no? Es como que es una película que está que toma el concepto central de la novela de una manera, digamos, lo presenta sanitizado, lo presenta... y es como un chiste lavado. Digamos. Y eso, digamos, reconociendo que es una buena película, no estoy diciendo que es una mala película. Pero una cosa es la adaptación que hace Henry Selick de Coraline de Neil Gaiman. Una cosa es la adaptación que hace Peter Jackson de la trilogía del Señor de los Anillos. No me meto en el hobby porque ya es otra cuestión, ya lo vamos a hablar. Pero la novela de Richard Matheson se pierde completamente en la película que conocemos de Will Smith. Es muy difícil que una adaptación le haga justicia al medio original a los ojos de quien ya es fanático de ese medio original. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que primero y principal hay que entender que son medios distintos, ¿no? Entonces, el cine y la literatura. Si bien siguen reglas parecidas y pueden analizarse estructuralmente de modos similares,
uno tiene que comprender que son medios distintos. Hay cosas que puedo yo hacer en la escritura que no puedo hacer en la cinematografía. Hay cosas que puedo hacer en la cinematografía que no puedo hacer o no puedo hacer de la misma manera en la escritura. Ya ven que yo soy más fan de la literatura, pero digo, también soy un gran fan del cine y un cinéfilo. Sí, pero entiendo que... Pero yo no me siento decepcionado por una versión cinematográfica de una novela que adoro. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy diciendo es que hay adaptaciones y hay adaptaciones. Y hay adaptaciones que no le hacen justicia a cierta riqueza que puede tener una novela o una historia en la literatura. Comprendo que son medios distintos. En muchos casos no me he sentido decepcionado o defraudado. Cité 2 ejemplos. La trilogía de Peter Jackson de El Señor de los Anillos, basado en las novelas de Tolkien. El film que utiliza stop motion de Henry Selick, basado en la novela de Neil Gaiman, por citar solo 2 ejemplos, pero podríamos seguir. Sí, Y cité un ejemplo en el cual, digo, tenemos un excelente producto final cinematográfico como Soy Leyenda, pero que va por otro carril, esa es la expresión, va por otro carril, no sigue la simbología, la metáfora, lo subyacente que sí uno puede encontrar como lector de la novela. Eso no significa que yo me sienta defraudado, al contrario, me gusta mucho la película, la sigo viendo varias veces, me sigue gustando, pero es otra cosa, es otro... Claro. Recién decíamos de que Soy Leyenda es un producto, se podría decir, lavado, como dijo Philby. Está pensado para otra clase de público, yo creo. Es decir, Puede ser. También es Hollywood, el cine... lo que venimos conveniendo desde el capítulo Sí. del episodio 4. Es verdad. Los pensamientos de una adaptación terminan cayendo y sucumbiendo al interés del... Sí, es verdad. Ahora, ¿qué es lo de la primordial? máquina? ¿Qué es lo primordial en la máquina de hacer cine? La máquina cinematográfica, La máquina ¿no? cinematográfica de una industria como Hollywood. Bueno, la de capitalizar una inversión, la de hacer dinero. Pero yo no sé si estoy de acuerdo Pero hay con lo que muchas usted dice manos del que- Totoro cuando dice que son públicos distintos. Yo soy el mismo público del film No, lo que digo es y de que la novela de Masterson y digo... el cine tiene esto de que recién decía Philby. Hay muchas manos que manipulan el producto hasta llegar a ser el producto final. Hay productores, hay guionistas, hay escritores, incluso los actores a veces piden modificaciones en ciertas partes del guión y está en su contrato dárselas. O sea, hay muchísimas cosas que llevan al producto final, que es la película. Una de ellas, muy importante, es el tiempo. Obviamente nunca va, por ejemplo, un fan de Señor de los Anillos podría quejarse de que no está tal o cual De escena hecho, que él se considera quejan. importante. De hecho, se Importante, quejan. claro. Pero bueno, como dijiste, la película es muy buen producto. pero a eso voy. Los fans pueden quejarse cuando no comprenden estas cosas que estamos diciendo nosotros, ¿no? Cuando yo puedo decir, Tom Bombadil, que es un personaje que a mí me encanta de la trilogía de Tolkien del Señor de los Anillos, no aparece en la película, en la trilogía fílmica de Peter Jackson. ¿Cómo puede ser? Y bla, 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 y Tom Bombadil esto y Tom Bombadil lo otro, y es un personaje rico, y es un personaje de hecho importante. Comprendo por qué lo cortaron. Le cuento un ejemplo de Coraline. En Coraline, en la novela de Neil Gaiman, no existe el personaje del niño que acompaña a Coraline en sus aventuras de la película de Henry Selick. Pero ¿qué pasa? En la novela, Neil Gaiman hace de esta niña protagonista tan inteligente una niña cuestionadora que mentalmente, en sus pensamientos, va preguntándose cosas, va analizando lo que pasa, se pregunta a sí misma, se responde a sí misma. Entonces, ¿cómo hago para que en el medio fílmico, que es un medio distinto, insisto con lo que dije hoy, pueda yo, digamos, recuperar esa idea de diálogo subjetivo mental que tiene la protagonista de la novela? Bueno, pongo un personaje a su lado con el que pueda interactuar. Entonces, yo como enorme, gran fan de la novela Coraline o de la trilogía de Tolkien, no me siento defraudado o decepcionado con las adaptaciones que hicieron sus respectivos directores para la película de la novela, para la película del libro, como dice en inglés la expresión de film of the book.
Estoy feliz de que se hayan hecho, las disfruto, me gustan mucho. No estoy hablando de buenas o malas adaptaciones, sino de que son adaptaciones. Como tal, la palabra adaptación ya implica un cambio, eso hay que entenderlo. Como decíamos hoy, son medios distintos, medios narrativos distintos. Tienen Eso recursos también al distintos. cómic. Exacto. Sí, cuando pasamos de un medio al otro. Pasar Pero de un videojuego digo, a una película, la Ni mayoría. hablar. Pero digo, Son válidos. no nos aferremos a la idea, al preconcepto. Probablemente. De un cómic a una película. A mí me gustó la adaptación, adaptaciones que se han hecho de cómic. Por ejemplo, lo mejor que yo he visto es la película de Bruce Willis, Sin City, de cómo se ve La cómo novela se gráfica. puede llegar a visualizar un cómic, una página dibujada en un film cinematográfico. Bueno, con Coraline pasa, por ejemplo, volviendo a Coraline, que hay una adaptación a novela gráfica, como en el caso de Sin City. Hay una novela gráfica que está hermosamente dibujada y también adaptada. El adaptador es el mismo dibujante, es Philip Craig Russell, que adapta y dibuja la novela. Ahora, la novela gráfica es muy fiel al desarrollo narrativo de la novela de Neil Gaiman. Esta novela gráfica es un medio distinto, pero sin embargo hace un seguimiento más fiel de la novela de Neil Gaiman. Mi punto es, para que una adaptación sea buena, no necesariamente tiene que seguir fielmente a un hipotexto, a una fuente original, en este caso una novela. No lo tomo como un criterio de adaptación para definir si la adaptación es buena o mala. Volvemos a lo que yo considero una película que no sigue su libro, ¿no? Esto de Soy Leyenda. El libro de Masterson va por una línea, un carril, la película va por otro, por las razones que sean, que nosotros recién especulábamos cuáles pueden llegar a ser, pero por las razones que sean. No estoy diciendo tampoco que la película es mala, no me siento defraudado por la película, simplemente estoy señalando que en la adaptación los guionistas eligen seguir otro camino, ¿no? Toman ciertos elementos de la novela. En nuestro próximo episodio voy a hablar de El planeta de los simios y vamos a ver algunas diferencias entre la película del 68, la primera que inicia la larga saga del universo del planeta de los simios, y vamos a compararla con el libro original, el francés Pierre Boulet, en algún punto. Y así es, sí. Quita tus sucias manos de encima, simio, maldito. Y bueno, y vamos a volver sobre esto, La ¿no? obra de teatro de Troy McClure, también del planeta de los simios, también lo vamos a hablar. Podríamos mencionarla. De hecho, Quizá me estamos en recuerda tratativas para conseguir una entrevista exclusiva con el Dr. Sayers. Vamos a ver si el doctor Sayos puede venir a contestar algunas de nuestras preguntas. Bueno, eso es todo. Les recomiendo La mano izquierda a la oscuridad de Ursula Le Guin. Muy mucho. Excelente. Muy interesante. Muy interesante. ¡Me aburro! No hay problema para finalizar. Bastardos de Vader.